Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Matematiza. El día de hoy vamos a estar viendo algunas ideas en cuanto a la multiplicación, iniciando la serie de cálculo mental multiplicación. En esta serie pues vamos a tener una serie de técnicas y conceptos que nos van a ayudar a desarrollar el cálculo mental de la multiplicación de manera incluso sorprendente, ¿verdad? De manera que tal vez tú mismo no creías que lo podrías lograr. Sin embargo, pues vamos a empezar el día de hoy con la parte de la comprensión. Entonces, acá tenemos dos ejércitos que están a punto de enfrentarse y enfrascarse en una terrible batalla. A simple vista, no sé si puedes ver cuál ejército tiene ventaja sobre el otro en cuanto al número de soldados. No sé si es algo que a simple vista tú lo puedas observar. Esto pues ya lo he mencionado en algunos videos anteriores, que se llama subitización, poder ver a simple vista cuántos elementos hay en algún conjunto. Sin embargo, pues la mayoría de personas no hemos desarrollado esa habilidad, entonces vamos a ver acá cómo lo podríamos averiguar. Podríamos averiguarlo contando uno por uno los elementos, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a saber cuántos hay en cada uno de los ejércitos. Obviamente este método pues nos va a llevar cierto tiempo poder desarrollarlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a observar acá cómo los soldados están bien organizados por filas. Por ejemplo, esta es la primera fila del ejército rojo, viendo ellos hacia la batalla, ¿verdad? Esta es la fila de enfrente, entonces tenemos 6 acá, 6 soldados, y parece que en cada una de las filas hay 6 soldados también. Cada una de las filas tiene 6. Y por el lado del ejército verde tenemos que en cada fila hay 5 soldados, 5. Y tenemos en total 5 filas de 5. Entonces ahora ya tenemos una manera más fácil de poder averiguar cuántos son los soldados que hay en cada uno de los ejércitos. Podríamos hacerlo, por ejemplo, por medio de la suma. En este caso podríamos sumar 5 más 5 más 5 más 5 para llegar al total, o igual acá 6 más 6 más 6. Sin embargo, como todos bien sabemos, pues cuando tenemos una suma repetitiva, es decir, una suma donde los elementos tienen la misma cantidad de elementos cada una de las cantidades, entonces todo esto se puede resumir como 5 filas de 5, y esto se podría resumir como 4 filas de 6. 4 filas de 6. De manera que esto nos permite abreviar el proceso. Y si alguien ya se sabe las tablas, pues puede saber que 5 por 5 es igual a 25 y que 4 por 6 es igual a 24. Ahora ya vemos que los ejércitos, a pesar de que se miran casi iguales en cuanto a la cantidad, pues no están exactamente la misma cantidad de soldados, ¿verdad? Aparte ya habría que ver si qué ejército está mejor entrenado, cuenta con mejores armas o lo que sea, pero lo que nos interesa acá es en cuanto a comparar las cantidades, ¿verdad? Y vemos como en este ejército hay un soldado más de los que hay acá. Entonces, en cuanto a la multiplicación, es importante considerar que hay por lo menos 3 etapas o 3 fases que vamos a tener para que una persona se logre saber bien las tablas como un inicio, ¿verdad? A partir de saberse bien las tablas puede realizar multiplicaciones de grandes cantidades de elementos. Entonces vamos a despedir a los soldados, que se retiren. Ya se firmó la paz, ya no tienen ellos por qué estar ahí combatiendo, los vamos a hacer a un lado. Y vamos entonces a ver acá lo que te acabo de mencionar, las diferentes fases que hay para que una persona pueda aprenderse las tablas o saber multiplicar fluidamente. La primera fase sería la fase de comprensión. Comprensión. Importante que esta fase exista, ¿verdad? Ya que muchas personas en la forma que nos enseñaron probablemente quisieron que nos aprendiéramos de memoria las tablas, pero no había comprensión primero, entonces no es tan fácil aprendérselo. En la segunda fase ya vamos a pasar a la memorización. Memorización. Y por último vamos a tener una tercera fase de consolidación. Consolidación. Entonces voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de estas fases.
Pero te puedo decir que una persona que aprende de esta forma las tablas de multiplicar, primero comprendiéndolas, luego memorizándolas y por último consolidándolas, prácticamente tiene asegurado saberse las tablas de por vida, de por vida. Entonces vamos a empezar con la primera fase, que sería la de comprensión. Esto pues es importante también, que tiene sus partes, ¿verdad? Su metodología. Primero sería la parte contextual. Situaciones, como quien dice, de la vida real. Por ejemplo, acabamos de ver las situaciones con los soldados, ¿verdad? Los soldados son personas, es algo que nosotros lo podemos relacionar a eventos reales. Entonces, esta fase contextual prácticamente viene siendo siempre de manera manipulativa. O dicho de otra forma, es concreta. Estos dos términos se suelen utilizar indistintamente, ¿verdad? Es ya sea un lenguaje manipulativo o un lenguaje concreto. Luego de eso tenemos recomendable que se vea también de forma gráfica. Ahorita te voy a mostrar cómo se ve de forma gráfica. Y por último, siempre regresar al contexto. De manera que empezamos en el contexto y terminamos también en el contexto. Todo esto va a abarcar la fase de la comprensión. Entonces, vamos a ver ahorita algunos ejemplos en cuanto... ya vimos un ejemplo contextual con los soldados, vamos a ver un ejemplo también con material manipulativo. Por ejemplo, acá tenemos una serie de cubos. Me gusta la forma de utilizar este tipo de sólidos, ya que nos permite pues fácilmente, como la palabra lo dice, manipularlos, jugarlos con nuestras manos y ver cómo los podemos organizar. Entonces aquí me conseguí varios por ahí en una tienda de curiosidades, y vamos a ver cómo podemos hacer diferentes formaciones. Desde luego también hay juguetes conocidos por muchos, como lo serían los Legos. Recomendaría, si tú eres un padre de familia o un maestro, poder utilizar todo este tipo de materiales que muchas veces están en las casas, ¿verdad? Pero que uno no les ha dado un uso matemático. Entonces, teniendo este tipo de materiales, nosotros podemos fácilmente poder empezar a ver algunas formas. Entonces, voy a utilizar ahorita estos cubitos, que me es un poquito más fácil el poder trabajarlos, y vamos a hacer con ellos algunas figuras. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a hacer figuras que sean rectangulares. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. Diferentes formas que son rectangulares, ¿sí? Entonces aquí tengo algunas organizadas. Como te repito, el hecho de que sean tamaños más o menos similares nos va a permitir apreciar algunas cosas de manera más fácil. Entonces, en cada una de estas formas rectangulares que hemos organizado, podemos ver cómo hay diferentes números de filas y de columnas. Solo para que se nos facilite más estar hablando en el mismo idioma, te voy a decir que aquí le llamamos columnas a las que están de forma vertical, algo así como que si fueran las columnas de un edificio o de una construcción, ¿verdad? Las columnas están de manera vertical, y vamos a decir que las filas son las que están de manera horizontal, así como las filas de asiento en un cine, en un teatro, ¿verdad? Normalmente le llamamos filas, o las filas de soldados que acabamos de ver. Entonces, hablando ya especificando esto, vamos a poder observar acá estos rectángulos que he realizado acá, de qué manera o cuántas filas y columnas tienen. Por ejemplo, este primer rectángulo que hice, vemos que tiene 3 filas y columnas, tiene 5 columnas. Entonces tenemos 3 filas y 5 columnas. En este otro tenemos 5 filas y 2 columnas. Acá tenemos 2 filas y 3 columnas, y en este tenemos 3 filas y 3, 6, 8 columnas. Entonces, para saber cuántos cubitos tenemos en cada una de estas, pues la manera sencilla obviamente sería poder realizar una pequeña multiplicación. En este caso 2 por 3, en este caso 3 por 8, en este caso 5 por 2 y en este caso 3 por 5. Quizá en un momento más adelante vamos a hacer una pequeña discusión también en cuanto a si 5 por 2 y 2 por 5 es exactamente lo mismo.
Pero en este sentido, para facilitarnos ahorita, vamos a poder verlo indistintamente, ¿verdad? Ya sea 5 filas de 2 o 2 columnas de 5. Lo puedes enfocar como tú quieras. Entonces, la idea es que a través de ver estas organizaciones, por ejemplo, el niño que está empezando a aprender la multiplicación, pueda él comprender que la multiplicación lo que le hace es abreviar, en vez de estar sumando 3 más 3 más 3 más 3, saberse de memoria el patrón. 3 por 8 es igual a 24. Entonces se debe memorizar estos datos, ¿verdad? Pero esto va a ser en la siguiente fase, en la segunda fase, tal como lo dijimos. 5 por 2, 10, 3 por 5 igual a 15 y 2 por 3 es igual a 6. ¿Por qué lo estoy resolviendo rápido? Porque yo he podido hacer las 3 fases en mi propia persona. La fase de comprensión, la fase de memorización y la fase de consolidación. Entonces, cada una de las 3 fases es importante. ¿Cómo se puede seguir en la fase de la comprensión? Ahorita ya lo vimos un ejemplo de contexto con los soldados, un ejemplo manipulativo con los cubos, y ahora te voy a mostrar cómo podemos ver todo esto de manera gráfica. Entonces voy a hacer a un lado estos cubos y vamos a poder ver ahora cómo se hace de manera gráfica. Muy bien, y para la fase gráfica te recomiendo que puedas trabajar con material o con hojas cuadriculadas. Normalmente los cuadernos de matemática que nos piden en los colegios o en las escuelas pues ya son cuadriculados, y esto pues permite definitivamente poder apreciar algunos conceptos. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder empezar a realizar algunos de los rectángulos, por ejemplo, algunos de los que realizamos antes. Voy a hacer aquí uno un poquito diferente. Vemos acá este rectángulo en el cual tengo 2 filas de alto y tengo 4 filas de ancho. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trasladando algo que estaba manipulativo a un lenguaje gráfico. Y de hecho, pues ya sabiendo los números, aquí podemos añadir lo simbólico, que es este 2 y este 4. Me indica el alto y el ancho. Ya en términos geométricos podemos decir que esta es la altura y esta es la base de este rectángulo. Pero hablando de los elementos, si una persona o un niño, vamos a decir, realiza el conteo acá de los objetos, puede hacer lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y va a verificar que acá hay 8 cubos. Y acá en el dibujo también puede verificar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos que 2 veces 4 es igual a 8. ¿Ok? De manera que también si lo giramos acá, tenemos en este caso que son 4 filas y son 2 columnas. 4, 2. Y definitivamente pues están los mismos 8 objetos, ya que solo le di vuelta, ¿verdad? Entonces esto nos da un concepto que en matemáticas se le conoce como la propiedad conmutativa de la multiplicación, que todo el mundo creo que ya la ha escuchado y se la sabe de memoria, ¿verdad? Que el orden de los factores no altera el producto, nos dicen. Entonces acá vemos que estos siguen siendo los mismos 8 elementos. Entonces todo esto que yo te estoy hablando acá en un par de minutos, es importante que con el niño se lleve el proceso despacio para poder irlo viendo, traduciendo siempre del lenguaje manipulativo al lenguaje gráfico en este caso, ¿verdad? Y entonces así se van a ir haciendo los diferentes rectángulos. En este caso tengo un rectángulo que tiene 2 por 3, y al contar los elementos o incluso por medio de su bitización ya tenemos el esquema que este es un 6, ¿verdad? Tenemos un 6 acá. Incluso podemos colocar adentro la respuesta. Ya más adelante se va a ver cómo esto se puede traducir a problemas de terrenos, el que tu cuarto mide 2 metros de ancho por 3 metros de largo y que tiene 6 metros cuadrados. Son procesos posteriores. Entonces, tal como hemos estado trabajando en la hoja que te mostré antes, aquí ya se han realizado las diferentes tablas de multiplicar, digamos, de manera gráfica. Es decir, que ya se ha trasladado el concepto que antes vimos en forma manipulativa, lo hemos trasladado acá a forma gráfica en cada uno de los números, por lo menos en factores desde el 1 hasta el 10, que es como usualmente nos piden que aprendamos las tablas de multiplicar.
Entonces esto se trabajó así de forma casera, como quien dice, ¿verdad? Porque la idea es que el niño lo pueda dibujar, que él se tome el tiempo de trasladar cada una de estas figuras a modo gráfico. Y en algún momento pues ya lo va, prácticamente ya no va a necesitar tanto lo manipulativo, sino que él se va a dar cuenta que acá lo puede trabajar de esta manera. Entonces aquí se han trabajado las diferentes tablas, como tú puedes ver. Esta sería la tabla del 5, como quien dice. Pero también algo importante que se puede ir viendo, no sé si tú lo notas acá. Vamos a ver acá la tabla del 2 y la del 3. No las puse en el orden que tradicionalmente no lo dan, es decir, en el orden 2 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, sino que hay algunas proporciones que creo que es bueno que se puedan visualizar y que se pueda de alguna forma también comprender. Por ejemplo, vamos a ver acá manipulativamente sería el 2 por 1. Acá tenemos el 2 por 2, que esta es el doble de la anterior. Y este concepto de dobles va a ayudar también a comprender esta tabla. Acá tenemos el 2 por 4, que son dos bloques iguales, como quien dice a este, los que nos forman este. Y así sucesivamente. El doble de este sería uno que nos incluya otro igual a este, acá a la par. Entonces todo esto ayuda mucho en el concepto o en la fase de la comprensión de la multiplicación. Entonces por eso los he puesto con este ordenamiento. De igual forma el 2 por 6 es el doble del 2 por 3. Y el 2 por 9 es como quien dice el triple, ¿verdad? Vemos que acá este espacio cabe 2 veces y aquí cabe 3 veces. Entonces es una forma que se me ocurrió a mí hacerlo, pero realmente lo podrías hacer de cualquier otra forma. Como te repito, esto lo he hecho más que todo para que el niño pueda visualizar las proporciones. Entonces, por esa razón lo hice así con las demás tablas también. Aquí vemos, bueno, los colores también te preguntarás por qué lo hice con estos colores. La razón es que normalmente en la metodología que he sugerido, nosotros trabajamos también con las regletas de Cuisinier, como estas que se observan acá, donde hay pues diferentes colores, pero estos colores son también estandarizados a nivel mundial. Es decir, que si un niño utiliza estas regletas en Israel, por ejemplo, o en Suiza o en cualquier país, siempre la regleta número 5 va a ser amarilla, la número 2 va a ser roja, la número 3 va a ser verde claro, etcétera. Entonces estos colores están estandarizados. Entonces yo, aprovechando que la metodología concuerde, lo he hecho con esos colores, pero realmente no es algo que sea obligatorio, ¿verdad? Podría haber sido simplemente en blanco y negro y igual serviría para el concepto. Entonces, como puedes ver, aquí tienes las otras tablas, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8. También aquí se puede apreciar lo que te decía, ¿verdad? El 8 por ser un número que es potencia de base 2, nos permite también ver esta situación de los dobles fácilmente. Este es doble de este, doble de este y doble de este. Entonces todos estos números incluso aparecen en las secuencias de las memorias de la capacidad, debo decir, de las memorias, ¿verdad? Memorias de 8 GB, 16, de 32, de 64, porque son secuencias numéricas que más adelante se va a ver que se utilizan mucho. Acá tenemos la del 9 y la del 10 también. Ya no tenía mucho marcador cuando lo llené, pero lo importante es que se puedan visualizar. Bueno, ahora bien, esto nos va a ayudar, como te repito, a la fase de comprensión. Pero algo más que te quería añadir. Tanto el material manipulativo como en el lenguaje gráfico debe ir a aterrizar de nuevo al aspecto contextual. Entonces quisiera tal vez ampliar un par de minutos más esta idea del contexto, ¿verdad? Para un ser humano, vamos a poner acá, él es el personaje central en todo el aprendizaje. Entonces su primer contexto es la misma persona, como quien dice el yo, ¿verdad? Sería pues
para un niño saber que él tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, e ir comprendiendo este concepto del número desde el punto de vista de su propia persona. Pero a medida que vamos creciendo, nuestro contexto también lo hace, también va creciendo. Y ahora que en esta época también muchas personas reciben educación a distancia o e-learning, se ha evidenciado la importancia, y esto puede ser un punto a nuestro favor, en el siguiente contexto que una persona conoce, que sería su casa, ¿verdad? Este es el siguiente contexto en el que el niño se va desarrollando. Entonces, la mayoría de casas tienen algún aspecto donde se ven patrones, por ejemplo, pisos cuadriculados, donde el niño va a observar las áreas de los pisos, ¿verdad? Y podemos ver, bueno, aquí hay un área de pisos donde tengo 3 por 3 pisos. ¿Cuántos pisos hay por todo? Pues hay 9 pisos. Entonces él lo está viendo en el contexto de su casa, que es un contexto que él entiende porque ha vivido ahí, ahí ha crecido. Entonces, los ejemplos que utilizan tanto los padres como los maestros para que los niños vayan comprendiendo estos conceptos deben ser ejemplos de su persona y de su casa. Ya conforme uno va creciendo, se va ampliando nuestro contexto. Podría crecer tanto a la escuela como al barrio, ¿verdad? A la escuela y al barrio o colonia donde también él se desarrolla. ¿Cuál de estos va a ser antes? Pues dependerá de cada quien. Hay niños que los escolarizan desde muy jóvenes, ya de 2, 3 años los están mandando a la escuela, entonces probablemente este sea su segundo contexto. Y hay quienes se escolarizan en edades posteriores, entonces primero conocen el barrio y hasta después la escuela. Después este contexto crece aún más y se amplía a la ciudad. Ya podemos ver otros elementos de la ciudad, por ejemplo, decir, en cada cuadra hay un poste, tenemos acá tantas calles, cuántos postes habrá, etcétera. Entonces los ejemplos pueden ir siendo más ampliados, ¿verdad? Vamos a ver que el siguiente contexto sería el aspecto país, donde ya podemos ver otros ejemplos que el niño va a ir entendiendo de las diferentes provincias, departamentos o estados de su país. El siguiente contexto sería el contexto global, así como la situación que se va viendo lamentablemente ahora con la pandemia que ha habido del COVID-19, donde muchos niños están expuestos a estas noticias, ¿verdad? Que se habla de en Perú tal situación, en Italia tal situación, en China tal situación, y ellos ya lo van entendiendo poco a poco porque su contexto ha ido creciendo. Y idealmente llegará a un contexto de comprender situaciones de tipo universal. Entonces ya se puede hablar de los planetas, las estrellas, etc. Entonces, a esto se refiere el contexto y que los ejemplos que nosotros trabajemos con los niños sean contextualizados, ¿verdad? Y a medida que ya se ha comprendido toda esta situación y se han hecho diferentes ejemplos, se va a ver que la aplicación de la matemática es hacia algo que es un elemento de la vida, no es algo simplemente números que se hacen al azar y que para él no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, en nuestro siguiente video vamos a compartir acerca de cómo poder hacer la fase de memorización, que si bien empieza con todos estos ejercicios que el niño hace, desde luego que acá ya está empezando la fase de memorización, todavía no se ha desarrollado completamente o no se ha practicado lo suficiente. Estos solamente son algunos ejercicios y te voy a dar algunos tips también en qué orden sugiero que se puedan ir aprendiendo las tablas, ¿verdad? Para que pueda ser mucho más fácil y que se nos queden también de por vida. Así que si te ha gustado este contenido, pues no dudes en compartirlo con tus amigos. Y pues acá te esperamos, siempre apóyanos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde constantemente estamos subiendo material para poder ejercitar, ¿verdad?, todos los diferentes conceptos matemáticos. Muchas gracias y hasta la próxima.